Bueno, hoy empezamos un nuevo capítulo. Empezamos con el estudio del libro de los medios, módulo 1, segunda parte, con capítulo 1, acción de los espíritus sobre la materia. Y para eso yo he buscado más en la codificación, he utilizado más de la sabiduría de Kardec, de lo que ha transmitido los espíritus a través de Kardec. Pero he ido también a algunas fuentes. Bueno, primero empezamos aquí con obras póstumas, que nos dice: por medio del perispíritu, obran los espíritus sobre la materia inerte y producen los diferentes fenómenos de las manifestaciones. La imagen se ha parado, ¿no? ¿Vosotros la ve la imagen con movimiento? No, se ha parado, sí. Ah, bueno, no sé qué ha pasado. Bueno. Ahora ya se mueve. Ah, vale. Bueno, repito, por medio del perispíritu obran los espíritus sobre la materia inerte y produce los diferentes fenómenos de las manifestaciones. Su naturaleza etérea no podría ser obstáculo para ello, puesto que se sabe que los más poderosos motores se hallan en los fluidos más rarificados, en los imponderables. No hay, pues, que maravillarse de ver que con la ayuda de semejante palanca los espíritus producen ciertos efectos físicos, tales como golpes, ruido. Se para porque yo estoy moviendo la barra. Vale. Tales como golpes, ruidos de toda clase, elevación, transporte, lanzamiento de objetos en el espacio, y etc. Para explicarse esto, nenhuma necesidad hay de acudir a lo maravilloso o a los efectos sobrenaturales. Bueno, para esclarecimiento de ese tema de materia y espíritu, yo fui al libro de los espíritus para más aclaraciones. En la pregunta 22A del libro de los espíritus, indaga Kardec: ¿qué definición podéis dar de la materia? Y le contestan: la materia es el vehículo que encadena al espíritu. Es el instrumento que le serve y sobre todo el cual, al mismo tiempo, existe su acción. Y luego nos hace un comentario Kardec: desde ese punto de vista se puede afirmar que la materia es el agente, el intermediario con cuyo concurso y sobre el cual obra el espíritu. En la cuestión 23 pregunta: ¿qué es el espíritu? Y le contestan: el principio inteligente del universo. Y ahí sigo con el libro de los espíritus para más esclarecimiento. En la pregunta 25, ¿el espíritu es independiente de la materia o solo constituye una propiedad de ella? Así como los colores son propiedad de la luz y el sonido una propiedad del aire. Y contestan: uno y otro son distintos, pero se precisa la unión del espíritu con la materia para comunicar inteligencia a esta última. En la cuestión 25A, se pregunta Kardec: ¿esa unión es a sí misma necesaria para la manifestación del espíritu? Entendemos aquí por espíritu el principio de la inteligencia, prescindiendo de las individualidades designadas con este mismo nombre. Y contesta: es necesaria para vosotros, debido a que no estáis constituidos para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no han sido hechos para ello. Y luego en la pregunta 26, pregunta Kardec: ¿puede concebir al espíritu sin la materia y esta sin aquel? Y contestan: sí, se puede, a no dudarlo, mediante el pensamiento. Y yo sigo con el libro de los espíritus para más aclaraciones.
Bueno, en el ítem, en la pregunta 27, pregunta, de esta manera, habría pues dos elementos generales del universo, materia y espíritu. Sí, y por encima de todo ello está Dios, el Creador y Padre de todo. Esas tres cosas constituyen el principio del cuanto existe la Trinidad universal. Pero al elemento material hay que añadir al fluido universal, que desempeña un rol de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, demasiado grosera para que pueda el espíritu ejercer una acción sobre ella. Aun cuando desde cierto punto de vista se puede clasificarlo como elemento material, el fluido universal se distingue por poseer propiedades especiales. Si fuera positivamente materia, no existiría razón para que el espíritu no lo fuera también. El fluido universal está colocado entre el espíritu y la materia. Es fluido, así como la materia es materia. Es susceptible, mediante sus innumerables combinaciones con esta última, y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales solo conocéis una ínfima parte, puesto que dicho fluido universal o primitivo o elemental es el agente que el espíritu utiliza, constituye el principio sin el cual la materia se hallaría en perpetuo estado de dispersión y no adquiriría jamás la propiedad que le fuera de gravedad otorga. Bueno, ahora vamos a un ítem, a un fragmento del libro Emmanuel por la psicografía de Francisco Cândido Xavier, que comenta sobre espíritu y materia. Hay una pregunta. ¿Se podría considerar espíritu y materia como dos estados alotrópicos de un solo elemento primordial, de manera que obtengamos la conciliación de las dos escuelas perpetuamente en lucha, dualista y monista, llegando a una concepción unitaria del universo? Y la respuesta nos dice los espíritus, sí, podría considerar espíritu y materia como estado diverso de una esencia inmutable, llegando de esa forma a establecer la unidad substancial del universo. Dentro, pues, de ese monismo físico-psíquico, perfectamente compatible con la doctrina dualista, se hace necesario considerar la materia como el estado negativo y el espíritu como el estado positivo de esa sustancia. El punto de integración de los dos elementos estrechamente unidos en todos los planos de nuestro relativo conocimiento aún no lo encontramos. La ciencia terrena en el estudio de las vibraciones llegará a comprender la unidad de todas las fuerzas físicas y psíquicas del universo. El hombre, pues, tendrá siempre un límite en sus investigaciones sobre la materia y el movimiento. Ese límite es determinado por leyes sabias y justas, pero científicamente podremos clasificar ese estado prohibitivo como oriundo de la estructura de su ojo y de la insuficiencia de sus facultades sensoriales. Y seguimos avanzando. Ahora vamos a lo que corresponde a empezar el desarrollo del libro de los medios, que va del item 52 ao 59. Y nos dicen, una vez que ha sido dejada de lado la opinión materialista, puesto que la razón y los hechos la condenan por igual, todo se resume a saber si el alma, después de la muerte, puede manifestar los vivos. Reducida así a su más simple expresión, la cuestión queda singularmente despejada. En primer lugar, podríamos preguntar, ¿por qué seres inteligentes que en cierto modo viven en nuestro medio, aunque invisible por su naturaleza, no podrían atestiguar su presencia de alguna manera?
La simple razón afirma que eso no tiene nada de imposible, lo que ya es algo. Por otra parte, esta creencia tiene a su favor la adhesión de todos los pueblos, pues la encontramos en todas partes, en todas las épocas. Ahora bien, una intuición no podría haberse generalizado tanto ni sobrevivir al tiempo si no se apoyara en algo. Está asimismo sancionada por el testemunho de los libros sagrados y de los padres de la Iglesia. Y han sido necesarios el escepticismo y el materialismo de nuestro siglo para regalarla al ámbito de las ideas supersticiosas. Si estamos en un error, esas autoridades también lo están. No obstante, esas no son más que consideraciones morales. En una época tan positiva como la nuestra, en que se intenta comprender todo, en que se quiere saber el porqué y el cómo de cada cosa, una causa ha contribuido de modo especial a afianzar la duda. Esta causa es la ignorancia de la naturaleza de los espíritus y de los medios por los cuales puede manifestarse. Una vez que se haya adquirido ese conocimiento, el hecho de las manifestaciones ya no tiene nada de sorprendente e ingresa en el orden de los hechos naturales. Seguimos con el libro de los medios. En la idea, el ítem 53 nos dice, la idea que las personas se forman acerca de los espíritus volve a la primera vista incomprensible el fenómeno de las manifestaciones. Como essas manifestações não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria, os que consideram que o espírito é a ausência absoluta de matéria se perguntam, com certa aparência de razão, como podem obrar materialmente. Ahora bem, aí está o erro, pois o espírito não é uma abstração, senão um ser definido, limitado e circunscrito. El espíritu encarnado en el cuerpo constituye el alma. Cuando lo abandona en ocasión de la muerte, no sale de él desprovisto de toda envoltura. Todos los espíritus nos dicen que conservan la forma humana. En efecto, cuando se nos aparecen, los reconocemos con esta forma. Observémonos con atención en el instante que acaban de dejar la vida. Se encuentra en un estado de turbación. Todo es confuso alrededor suyo. Ve en su cuerpo entero o mutilado, según el tipo de muerte que han sufrido. Por otra parte, se reconocen y se sienten vivos. Algo les dicen que ese cuerpo les pertenece. Y no comprende cómo puede estar separado de él. Continúa viéndose con la forma que tenía antes de morir. Y esta visión produce en algunos de ellos, durante cierto lapso, una singular ilusión, la de creerse todavía vivos. Muchas veces en clase nos comentaba ahí Rosa ese tema, ¿no? En la mesa mediúnica, que muchas veces vienen los espíritus creyendo que todavía están en la materia. Le falta la experiencia del nuevo estado en que se encuentran, para convencer-se de la realidad. Cuando se ha superado ese primer momento de turbación, el cuerpo pasa a ser para ellos una vestimenta inútil, de la que se han desembarazado y que no echan de menos. Se siente más liviano y como si se hubieran liberado de un fardo. No experimentan ya los dolores físicos y se consideran dichosos de poder elevar-se e surcar el espaço, como tantas vezes lo hicieron en sus sueños, cuando estaban vivos. No obstante, a pesar de que le falta el cuerpo, constatan su personalidad. Tiene una forma, pero que no se le molesta ni les incomoda. Por último, conservan la conciencia de su yo y de su individualidad. ¿Qué conclusión extraeremos de ello?
que el alma no deja todo en la tumba, sino que algo se lleva consigo. Y seguimos. En el índice 54 nos dice: numerosas observaciones y hechos irrefutables, de los que hablaremos más adelante, nos han llevado a la conclusión de que hay en el hombre tres componentes. Primero, el alma o espíritu, princípio inteligente em el qual reside o sentido moral. Segundo, el cuerpo, envoltura densa, material, que recubre transitoriamente al alma para o cumprimento de ciertos desígnios providenciales. Terceiro, el perispírito, envoltura fluídica, semimaterial, que sirve de vínculo entre el alma y el cuerpo. La muerte es la destrucción, o mejor dicho, la desgregación de la envoltura densa que el alma abandona. La otra se desprende del cuerpo y acompaña al alma, que de esta manera queda siempre con una envoltura. Essa última, aunque fluídica, etérea, vaporosa e invisible para nosotros en su estado normal, no deja de ser materia, aunque hasta el presente no hayamos podido aprenderla y someterlas a análisis. Assim, pois, essa segunda envoltura del alma ou perispírito existe durante a vida corporal. Es la intermediária de todas as sensações que o espírito percibe e mediante la qual transmite sua voluntad hacia o exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para valer-nos de uma comparação material, é o hilo condutor elétrico que sirve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, inapreensível, que se designa com o nome de fluido nervioso, que desempenha muito importante papel na economia do organismo, e que todavia não se toma demasiado em conta em los fenômenos fisiológicos e patológicos. La medicina, puesto que en la apreciación de los hechos solamente considera el elemento material ponderable, se priva de una causa incesante de acción. Con todo, no corresponde aquí analizar esa cuestión. Solo haremos notar que el conocimiento del perispírito constituye la clave de una cantidad de problemas que hasta hoy no tenían explicación. El perispírito no es una de esas hipótesis a las que suele recurrir la ciencia para explicar un hecho. Su existencia no ha sido revelada solamente por los espíritus, pues constituye el resultado de observaciones, conforme tendremos oportunidad de demostrar. Por el momento, y para no anticipar los hechos que más adelante relataremos, nos limitaremos a decir que, sea durante su unión con el cuerpo, o bien después de haberse separado de él, el alma nunca está separada de su perispírito. Seguimos. Se ha dicho que el espíritu es una llama, una chispa. Isso deve entender em relação com o espírito propriamente dicho, como princípio intelectual e moral, ao qual não seria possível atribuir uma forma determinada. Sin embargo, sea qual for o grado em que se encontre, o espírito sempre se haya revertido de uma envoltura ou perispírito, cuya natureza se hace cada vez mais etérea à medida que o espírito se purifica e se eleva em la jerarquia espiritual. De modo que, para nós, a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito, e não podemos perceber uma sem conceber a outra. Por conseguinte, o perispírito é parte integrante do espírito, assim como o corpo é parte integrante do homem. No obstante, o perispírito de por sí não é mais, de por sí não é o espírito,
De la misma manera que el cuerpo separadamente no es el hombre, pues el perispíritu no piensa. El perispíritu es para el espíritu lo que el cuerpo es para el hombre, el agente o instrumento de su acción. Y seguimos. Bueno, en la questão, en el item 56, nos dicen, la forma del perispíritu es la forma humana, como se nos aparece. Por lo general, lo hace con la forma con que conocimos el espíritu durante su vida en la tierra. De acuerdo con esto, se podría creer que el perispíritu, una vez desprendido de todas las partes del cuerpo, se moldea en cierto modo sobre la base de este y conserva sus caracteres. Pero no parece que sea así, aunque con pequeñas diferencias en cuanto a los detalles, y salvo las modificaciones orgánicas exigidas por el medio donde el ser está llamado a vivir, la forma humana se encuentra en los habitantes de todos los mundos. Eso es, al menos lo que los espíritus manifiestan. Esa es también la forma de todos los espíritus no encarnados, que solo tiene el perispíritu. Es la forma con que han sido representados los ángeles o espíritu puro en todos los tiempos. De ahí debemos inferir que la forma humana es la forma típica de todos los seres humanos en todos los mundos, sea cual fuere el grado de adelanto al que pertenezcan. Con todo, la materia sutil del perispíritu no posee la tenacidad ni la rigidez de la materia compacta del cuerpo. Y así podemos expresarlos flexible y expansible, razón por la cual la forma que adopta, aunque esté calcada de la del cuerpo, no es absoluta. Se somete a la voluntad del espíritu, que puede imprimirle la apariencia que más le convenga, mientras que la envoltura sólida le ofrece una resistencia que no puede vencer. Libre de los obstáculos que la comprimía, el perispíritu se expande o se contrae, se transforma. En una palabra, se presta a todas las metamorfosis de acuerdo con la voluntad que actúa sobre él, como consecuencia de esa propiedad de su envoltura fluídica. El espíritu que quiere darse a conocer puede, en caso necesario, adoptar la apariencia exacta que tenía cuando estaba vivo, inclusive con los defectos corporales que sirven de señales para que lo reconozcan. Es muy interesante esta parte, dice que incluso nos puede aparecer con essa deficiência, não? Eu penso que realmente é para que lhe podamos reconhecer. Assim, pois, como se adverte, os espíritos são seres semelhantes a nós, que constitui ao redor nuestro uma poblação que é invisível em el estado normal. E dizemos em el estado normal porque, según veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Seguimos. Y nos dice en el ítem 57, regresemos a la materia del perispíritu porque él es esencial para la explicación que vamos a dar. Hemos dicho que aún fluídico, el perispíritu no deja de ser una especie de materia, y eso resulta del hecho de las apariciones tangibles, acerca de las cuales volveremos a hablar. Bajo la influencia de ciertos medios, se ve manos que aparecen con todas las propiedades de las manos vivas. Están dotadas de temperatura, se pueden palpar, ofrecen la resistencia de un cuerpo sólido, estrechan los presentes y de repente se desvanece como una sombra. La acción inteligente de estas manos, que evidentemente obedece a una voluntad cuando ejecutan ciertos movimientos, tocando incluso melodias em um instrumento, prova que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. O hecho de que sejam tangíveis sua temperatura, em suma,
la impresión que causa en los sentidos, pues se ha visto que dejan marcas en la piel, que dan golpes dolorosos o acariciam com delicadeza. Prova que essas manos são algum tipo de matéria. Su desaparição instantânea prova, además, que essa matéria é eminentemente sutil e que se comporta como certa substância que pode alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Seguimos. No item 58 nos diz, a matéria íntima do espírito propriamente dicho, é decir, de ser pensante, não resulta por completo desconhecida. Ele se nos revela por suas ações, e essas ações só podem impressionar nossos sentidos materiais, através de um intermediário material. Assim, pois, o espírito necessita matéria para atuar sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como para o homem lo é o corpo. Agora bem, segundo acabamos de ver, seu perispírito é matéria. A continuação, le sirve de agente intermediário e o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual atua, como nós atuamos sobre o aire para produzir determinados efeitos com a ajuda da dilatação, a compreensão, a compulsão, as vibrações. Considerada desse modo a ação do espírito sobre a matéria, se concibe facilmente. Se compreende, então, que todos os efeitos que aí derivam pertencem à ordem de los hechos naturais e não tem nada de maravilhoso. Isso é muito bom repetir, porque sempre nos está dizendo os espíritos, não? Para ver como um hecho natural e não como um hecho maravilhoso, não? Só aparentemente ser sobrenaturais, porque não se conhecia sua causa. Conhecida esta, o maravilhoso desaparece, e esta causa se halla inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Se trata de uma nova ordem de hechos que uma nova lei vem a explicar, e de las quais, dentro de algum tempo, nada mais se surpreenderá, como nadie se surpreende hoje de manter correspondência com outra pessoa a grande distância, em tão poucos minutos por meio da eletricidade. Seguimos. Bueno, el item 59 nos dice, talvez alguém se pergunte de que modo o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, pode atuar sobre corpos pesados e compactos, levantar mesas e etc. Por certo, não será um nome de ciência que implanteie semejante objeção, porque sem aludir a las propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos à la vista exemplos análogos. Não é em los gases mais rarificados, em los fluidos imponderáveis, donde encontra a indústria mais poderosos motores? Quando vemos que o aire deriva edifício, que o vapor desplaça enormes massas, que a pólvora gasifica, levanta rocas, que a eletricidade destroça árvores e honrada parede, que há de estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do superespírito, pode levantar uma mesa, sobretudo se se sabe que esse perispírito pode fazer-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Agora lhe vou pôr uns quantos exemplos alguns exemplos análogos. Bueno, aqui temos o vapor, o viento, a eletricidade, o magnetismo e, como não, o perispírito. É o vínculo que une a alma com o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito.
Bueno, vamos ao livro que não conhecia até então, Caracteres de la Revelación Espírita por Allan Kardec, no item 18, nos dice: la ciencia moderna ha tomado en cuenta los 4 elementos primitivos de los antiguos y de observación en observación llegó a la concepción de un solo elemento generador de todas las transformaciones de la materia. Pero la materia por sí sola es inerte, no tiene vida, ni piensa ni siente, necesita unirse al principio espiritual. El espiritismo no ha descubierto ni inventado tal principio, pero lo ha demostrado mediante pruebas irrecusables. Lo ha estudiado, analizado y ha constatado su acción evidente. Al elemento material agregó el elemento espiritual. Esos 2 elementos son los 2 principios, las 2 fuerzas vivas de la naturaleza. Mediante la unión indisoluble de ambos elementos se resolven, sin esfuerzo, una afinidad de hechos, hasta hoy inexplicables. Y seguimos recordando lo que nos decía Obras Póstumas de Allan Kardec. Obrando los espíritus sobre la materia, un segundo que me deja eso justo delante. Obrando los espíritus sobre la materia puede manifestarse de muchas maneras diferentes, por medio de efectos físicos, tales como los ruidos, los movimientos de objetos, por la transmisión del pensamiento, por la vista, el oído, la palabra, el tacto, la escritura, el dibujo, la música, etc. En una palabra, por todos los medios que puedan servir para ponerles en relación con los hombres. Y ahora yo fui hasta la Revista Espírita de enero de 1858, que hay algunas respuestas de los espíritus a algunas preguntas. Eso está en la introducción. Pregunta: ¿cómo pueden los espíritus obrar sobre la materia? Esto parece contrario a todas las ideas que nos hacemos de la naturaleza de los espíritus. Y la respuesta: según vosotros, el espíritu no es nada. Eso es un error. Nosotros ya hemos dicho que el espíritu es algo, y es por eso que puede obrar por sí mismo, pero vuestro mundo es demasiado grosero para que pueda hacerlo sin intermediario, es decir, sin un lazo que une el espíritu a la materia. Y nos pone una nota: el lazo que une el espíritu a la materia, si no es inmaterial, es por lo menos impalpable. Esta respuesta no resolvería la cuestión si no tuviésemos el ejemplo de fuerzas igualmente imponderables que obran sobre la materia. Es así que el pensamiento es la causa primera de todos nuestros movimientos voluntarios, y que la electricidad derriba, levanta y transporta masas inertes, de lo que no se conoce o móvil. Sería ilógico concluir que ese no existe. Por lo tanto, el espíritu puede tener palancas que nos son desconocidas. La naturaleza nos prueba todos los días que su fuerza no se detiene ante el testimonio de los sentidos. En los fenómenos espíritas, la causa inmediata es indiscutiblemente un agente físico, pero la causa primera es una inteligencia que obra sobre este agente, como nuestro pensamiento obra sobre nuestros miembros. Cuando queremos golpear, es nuestro brazo que obra, no es el pensamiento el que golpea. Este es quien dirige. Muy interesante eso. Quer dizer, el pensamiento, no es el pensamiento el que golpea, es sí lo que dirigimos, ¿no? Hacia él, la voluntad, ¿no? Ese es quien dirige el brazo. Es muy interesante. Bueno, y aquí vamos con la Génesis, que nos dice en el capítulo 11, unión del principio espiritual con la materia, en el ítem 10.
nos dicen, puesto que la materia debía ser el objeto del trabajo del espíritu para el desarrollo de sus facultades, era necesario que éste pudesse atuar sobre ella, razão pela qual tuvo que habitar en ella. Con la materia debía ser al mismo tiempo el objetivo y el instrumento del trabajo. Deus, em vez de unir al espírito a la piedra rígida, criou para su uso corpos organizados, flexíveis e capazes de recibir todos os impulsos de sua voluntad, assim como também de prestar-lhe a todo su movimento. Por lo tanto, el corpo es al mismo tiempo la envoltura y el instrumento del espíritu. A medida que esse adquiere novas aptitudes, se reveste com uma envoltura apropriada ao novo tipo de trabalho que lhe corresponde realizar. E sigue comentando. Um momento. Quando realiza. Para ser mais exato, é necessário expressar que o espírito mismo é o que modela sua envoltura e lhe adequada às suas novas necessidades, perfecciona, desarrolla e completa seu organismo, à medida que experimenta a necessidade de poner de manifesto novas faculdades. Em uma palavra, lo adapta de acordo com sua inteligência. Deus lhe proporciona os materiais e a ele le corresponde fazer uso de ellos. Bueno, y con eso termino mi exposición el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por la escucha activa. Ahí está la bibliografía.